Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado sacudiendo el mundo del espectáculo, específicamente el turco, y créanme, es una noticia que ha generado muchísima polémica y discusión. Hoy vamos a desglosar el escándalo que ha explotado tras la filtración de fotos íntimas que involucran a dos de los nombres más sonados en la actuación turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ustedes escucharon bien, la pareja que conquistó corazones en la pantalla y fuera de ella, ahora está en el ojo del huracán por esta lamentable situación. Antes de sumergirnos en los detalles, les quiero pedir un favor enorme. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque estamos siempre trayéndoles las noticias más candentes, los análisis más profundos y las historias que todos están comentando. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en este asunto que tiene a todos hablando. La noticia saltó como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos e internacionales. Se han filtrado supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conocen, Hande Erçel es una actriz turca de enorme popularidad, conocida por su belleza y por su talento en series como Amor Lógico Perfecto, donde precisamente compartió créditos con nuestro otro protagonista, Kerem Bürsin. Él por su parte es un actor y modelo turco-estadounidense que alcanzó fama mundial también gracias a esa misma serie, que los catapultó a ambos al estrellato y los convirtió en una de las parejas más queridas por el público. La relación entre Hande y Kerem ha sido un tema de constante interés para sus seguidores. Desde que comenzaron a trabajar juntos, la química en pantalla era innegable, y rápidamente los rumores de que su relación trascendía la ficción empezaron a circular. Con el tiempo ellos mismos se encargaron de confirmar su noviazgo, lo que desató aún más euforia entre sus fans. Compartieron momentos de su vida cotidiana, viajes, y se mostraron públicamente muy enamorados, lo que solo alimentó la admiración que sentían por ellos. Eran, sin duda, una de las parejas de celebridades más comentadas y admiradas de Turquía, y su presencia en las redes sociales era una constante fuente de contenido para los medios de entretenimiento. Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas de este calibre, su vida privada también está bajo el escrutinio constante. Y este escándalo de la filtración de fotos íntimas es un claro ejemplo de lo invasiva que puede ser la atención mediática y la falta de respeto hacia la privacidad de las personas. Las imágenes, que se dice que son de carácter muy privado y personal, aparecieron de repente en diversas plataformas en línea, desatando una ola de reacciones inmediatas. Lo primero que debemos recalcar es la gravedad de este acto. La filtración de fotos íntimas sin el consentimiento de las personas involucradas es una violación flagrante de la privacidad, un delito en muchas jurisdicciones, y una forma de acoso digital que puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. No importa si son figuras públicas, todos tienen derecho a su intimidad y a su dignidad. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido mixta, aunque predominantemente de indignación y apoyo hacia la pareja. Por un lado, hay quienes expresan conmoción y tristeza al ver comprometida la privacidad de Hande y Kerem. Muchos están alzando la voz contra quienes filtraron las imágenes y contra las plataformas que las difunden, exigiendo que se retiren y se sancione a los responsables. Se han visto campañas en redes sociales con hashtags como #Hande Kerem protegidos o #Stop Privacy Violation, donde los fans demuestran su solidaridad y su rechazo a este tipo de acciones. Por otro lado, y lamentablemente también existen comentarios morbosos, juicios precipitados y una difusión irresponsable de las imágenes, lo que agrava aún más el daño. Este tipo de comportamientos, aunque minoritarios, ponen de manifiesto la falta de empatía y la cultura de la exposición que a veces impera en el mundo digital. Es crucial recordar que detrás de las pantallas hay personas reales con sentimientos, y este tipo de situaciones pueden causar un daño psicológico inmenso. Ante esta situación, tanto Hande como Kerem han guardado un silencio público inicial, lo cual es comprensible. Enfrentar una violación de la privacidad de esta magnitud debe ser una experiencia abrumadora, y es normal que necesiten tiempo para procesarla y decidir cómo actuar. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, el silencio a veces puede ser interpretado de muchas maneras, y los rumores no tardaron en aparecer. Algunos especulaban sobre si la relación entre ellos se vería afectada, si tomarían acciones legales, o si simplemente intentarían dejar el asunto atrás. La prensa turca, como siempre, ha estado a la caza de cualquier detalle.
Se han publicado artículos especulando sobre el origen de las filtraciones, sobre el estado emocional de Hande y Kerem, y sobre las posibles repercusiones legales. Es importante ser cautelosos con la información que circula, ya que en estos casos, la desinformación y los rumores malintencionados pueden ser igual de dañinos que la filtración en sí. Sin embargo, poco a poco han ido surgiendo voces de apoyo y declaraciones que demuestran unidad. Es probable que los representantes legales de Hande y Kerem ya estén trabajando en un plan de acción. En Turquía, así como en muchos otros países, la difamación, la violación de la privacidad y la distribución de material íntimo sin consentimiento son delitos que pueden ser perseguidos judicialmente. El objetivo principal en estos casos suele ser retirar las imágenes de circulación y castigar a los responsables, además de buscar una compensación por el daño moral causado. Más allá de las acciones legales, la forma en que la sociedad y los medios de comunicación manejan este tipo de escándalos es fundamental. Es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del respeto a la privacidad, sobre los límites de la curiosidad pública y sobre la necesidad de erradicar la cultura de la filtración y el acoso digital. Las figuras públicas, a pesar de estar expuestas, no pierden sus derechos fundamentales. Es crucial que, como espectadores y consumidores de contenido, seamos conscientes de nuestra responsabilidad. Cuando nos encontramos con este tipo de material, la acción más ética es no compartirlo, no comentarlo de forma dañina y, si es posible, denunciarlo. Cada vez que compartimos una imagen filtrada, por curiosidad o por morbo, estamos contribuyendo a perpetuar el daño y a silenciar a las víctimas. En este caso particular, Hande y Kerem han sido objeto de un ataque a su intimidad que es inaceptable. Su relación, que ha sido una fuente de alegría para muchos de sus seguidores, ahora se ve empañada por esta situación lamentable. Lo más importante es que ellos puedan superar esto con el apoyo de sus seres queridos y de sus verdaderos fans. Esperamos que en los próximos días tengamos alguna comunicación oficial por parte de Hande o Kerem o de sus representantes, que pueda arrojar más luz sobre cómo planean abordar esta situación. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es enviarles nuestro apoyo incondicional y reiterar nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violación de la privacidad. Para resumir, hoy hemos hablado de la alarmante filtración de fotos íntimas que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, un escándalo que ha causado gran revuelo. Hemos destacado la gravedad de estas acciones, el impacto que tienen en las víctimas, y la importancia de la privacidad, incluso para las figuras públicas. También hemos analizado las reacciones de los fans y la necesidad de un comportamiento ético en línea. Ha sido un tema delicado, pero creo que es fundamental abordarlo para generar conciencia. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre este escándalo? ¿Cómo creen que Hande y Kerem deberían manejar esta situación? Dejen sus comentarios abajo. Queremos leer sus reflexiones, sus apoyos y sus perspectivas. Y por supuesto, si este vídeo les pareció interesante y les aportó algo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que está pasando y reflexionemos juntos sobre la importancia de la privacidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es vital para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.